en ese sentido. Bien, entonces el día de hoy vamos a avanzar con el siguiente tema, finalizando la parte de implementación curricular con la planificación curricular anual, el famoso PCA, ¿no es cierto? Conocemos todos, ya somos casi expertos, algunos han trabajado mucho tiempo en esto, los que estamos, o los compañeros que están aprendiendo o fortaleciendo este concepto, sabemos que es un documento que corresponde al segundo nivel de concreción. Significa que es flexible, que sí lo podemos en algo manipular, en algo ajustarlo, tanto en contenidos o en adaptaciones según sea el caso, y aporta una visión general de lo que se trabajará durante todo el año escolar. Entonces, con base a estos lineamientos propuestos en el PCI, en especial los relacionados con el punto 6.2, ¿no es cierto? Vamos admitiendo a los compañeros también que están ingresando. El punto 6.2, que es la parte de contenidos de aprendizaje. Previo a la construcción de un PCA, se hace necesario que los docentes mantengan reuniones por grados, cursos o áreas. Y para cada uno de estos grupos de estudiantes, los contenidos de aprendizaje que se van a trabajar, ¿no es cierto? Se van definiendo, se van estableciendo. Por lo tanto, es indispensable realizar la desagregación de los contenidos de aprendizaje. De alguna forma, eso ya trabajamos en el PUD del día de ayer. Claro, conocemos y sabemos que lo que se hace en el PCA se vuelve o se basa en eso para el PUD. Sin embargo, como lo habíamos mencionado, por un tema de didáctica lo hicimos primero el PUD, luego el PCA. Pero bien, en este instrumento, para realizar la desagregación de contenidos, debe estar establecido por cada institución educativa, y este debe ser la guía para definir los PUDs para definir las unidades de planificación que contenga el famoso PCA, ¿no es cierto? La planificación entonces curricular anual es el resultado del trabajo en equipo de las autoridades y los docentes, en su caso, de las áreas, que son matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, sociales, etcétera, áreas técnicas por expertos profesionales y docentes de educación inicial, según el caso. Tomando en cuenta las particularidades de los currículos de los niveles de educación que vimos el día de ayer, hemos visto más bien todos los días de esas tablitas en donde nos indican cómo trabaja cada nivel de educación. La Autoridad Educativa Nacional, es decir, el Ministerio de Educación, ha establecido un formato específico de PCA que tiene que ser utilizado por todas las instituciones educativas del país. Este formato está disponible en el sitio web y se lo puede descargar sin ningún problema. Sin embargo, pueden haber algunos ajustes según la institución, pero la parte obligatoria que debe contener es el formato que está en el portal del Ministerio de Educación, y de ahí deberíamos nosotros trabajar, ¿no es cierto? Puede haber alguna particularidad, de pronto el encabezado, de pronto algunos datos especiales de la institución o de pronto del nivel como tal, ¿no es cierto? Conocemos que el PCA de pronto también es diferente para cada cual de los niveles en cuanto a los aspectos que queremos irlo resolviendo. Hemos puesto como foto la parte, como fondo, el formato estándar. Si se fijan ahí tenemos logo institucional, nombre de la institución, etcétera, que se debería personalizar de acuerdo a cada caso. Y bueno, tenemos la parte inicial que es los datos informativos. Recordarles que en el aula virtual está también subido este instructivo completamente, en donde está a nivel de detalle lo que iría en cada espacio. Sin embargo, la parte del curso es justamente hacerlo, también nosotros analizarlo, irlo explicando cada aspecto y si es posible llenando también. En esta sección de datos informativos deben constar los datos de identificación de la institución, el nivel educativo, el nombre del equipo de docentes que elabora la planificación según el caso.
Además debe constar el área que corresponde a las áreas propuestas en el currículo EGB, también, o en el caso de bachillerato técnico o BTP, ¿no es cierto? También corresponde a las áreas técnicas, si es que fuese el caso, agropecuaria, industrial, etcétera, ¿no es cierto? Y a la figura profesional que se vaya a aplicar en ese caso. Ustedes conocen, para el caso de instituciones del sistema intercultural bilingüe, se deberán constar las áreas que integran en el desarrollo de esta planificación como tal, porque, bueno, claro, y es particular de acuerdo a cada entorno como tal. En el caso del primer grado de EGB, todas las áreas están integradas en uno solo, ¿no es cierto? Por esta razón, en este aspecto, en esta parte, lo que pondremos en este caso será currículo integral como tal, ¿no es cierto? En el subnivel de preparatoria, primer grado, alguien nos está pidiendo acceso, listo. En primer grado de EGB, también se va a establecer un currículo integral, como lo habíamos mencionado, y tiene que estar organizado por ámbitos de desarrollo y aprendizaje. En todas sus horas pedagógicas, normalmente son 25, deberán realizarse las actividades de las jornadas diarias, es decir, actividades iniciales, actividades finales, no sé, actividades de lectura, tareas dirigidas, rutinas, entre otras, ¿no? ¿Sí? Organizadas en experiencias de aprendizaje que estimule de manera integral las destrezas con criterios de desempeño en los 7 ámbitos de desarrollo, porque aquí tenemos un currículo integral, siempre articulando con el enfoque y la metodología del currículo nacional del nivel de educación inicial, que existe y está también en la plataforma los currículos de todos los niveles de educación. En este caso hay que revisarlo, como vimos ayer en el PUD también, revisarlo y copiar la parte que corresponde para poder generar la planificación microcurricular. Finalmente, rescatar que, o considerar que en educación inicial el currículo tiene el enfoque integrador, por lo tanto no es tratado por asignaturas, ¿no es cierto?, sino por ejes y por ámbitos de desarrollo, al igual que el currículo integral de preparatoria. Sí, tenemos que irles ingresando también. En la segunda parte de los datos informativos, por supuesto, va el nombre de la asignatura, que corresponde a alguna asignatura o módulo, dependiendo. Y claro, aquí en asignatura, como ya lo hemos mencionado, no aplicaría para la educación inicial ni primer grado, exceptuando educación física y educación cultural y artística, ¿no es cierto?, que ya se lo consideraría también. También en esta parte de datos iniciales se pone el grado curso, que se debe indicar según corresponda a la planificación, considerando que para el caso de educación inicial se debe indicar el grupo al que corresponde a la planificación, ¿no es cierto? Los grupos son de 0 a 1, de 0 a 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 años como tal. Para los demás, pues, el curso o grado que corresponda. En el caso de bachillerato del BTP, del famoso BTP, no aplica porque su duración es de un año escolar siempre, entonces no se habla del grado, no se habla de un curso, sino es el módulo profesional como tal. El nivel educativo, entonces, igual al que corresponda, EGB, BGU, educación inicial, según sea el caso. También determinamos el tiempo. El tiempo es la información relacionada con la distribución de la carga horaria según lo prescrito en el currículo que corresponda y lo establecido en la institución educativa. Recuerden que la institución educativa puede tener alguna variación en la distribución de la carga horaria dentro de los rangos que se permiten, por supuesto. Entonces, claro, entre ellos se puede señalar una carga horaria semanal en donde se determina la carga horaria. Tengo que irles agregando. Se determina la carga horaria por 25 horas, ¿no es cierto? Y corresponde al desarrollo de la experiencia de aprendizaje más que, y no de trazo tal.
En el subnivel de preparatoria lo analizamos separado porque es un currículo integrado y en estas 25 horas deberán realizarse las actividades de la jornada diaria y todas organizadas en experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto?, que estimulen de manera integral las destrezas que se están determinando. En educación inicial se debe tomar en cuenta que las orientaciones metodológicas están determinadas ya en el currículo de educación inicial, de tal suerte que eso solamente debemos revisarlo y aplicarlo. Y en el caso de bachillerato técnico, es la carga horaria semanal prescrita para cada módulo, porque aquí ya funcionamos por módulos. Y en el caso del BTP no aplica porque depende de la organización que se asuma con la entidad receptora, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver en qué empresa se está trabajando y de acuerdo a la disponibilidad se fijará el periodo de tiempo. Por lo tanto, en este caso no habría que escribirlo, ¿no? Tenemos número de semanas de trabajo, que son 40 semanas realmente, prescrito ya por la autoridad nacional. Nuevamente en el BTP no aplica porque la organización del año de estudio depende del horario de trabajo que se establezca para la formación de los estudiantes en la entidad receptora, es decir, en donde vayamos a aplicar esta formación. Y tenemos también el tiempo que se considera para evaluaciones e imprevistos, que básicamente es el tiempo en semanas destinado para evaluaciones imprevistos dependiendo de la organización institucional y de la planificación de trabajo que tengan para todo el periodo. Nuevamente, en el caso de BTP no aplica ello por 30 horas de formación y eso está estipulado para esta oferta formativa, así es que ahí no podemos modificarlo ni cambiarlo, ¿no es cierto? También existe el total de semanas, que es la diferencia entre el número de semanas de trabajo y el número de semanas destinado a evaluaciones de imprevistos. Nuevamente, esto no aplica para BTP. El total de periodos, que es el producto en cambio entre la carga horaria semanal por el total de semanas de clases. En lo que corresponde a BTP siempre va a anotarse el número de horas de formación, que va a ser básicamente las 1200 que mencionábamos, ¿no es cierto? El siguiente punto tendríamos los objetivos. Se olviden punto número 1, datos informativos. Punto número 2, el tiempo. Y el punto número 3, los objetivos. Para educación inicial y primer grado de EGB no hace falta incluirlos, puesto que se encuentran establecidos en los currículos integrales correspondientes y ya están definidos. A partir del subnivel elemental, desde en la EGB hasta el BGU, ¿no es cierto?, hasta el bachillerato general, es un tronco común, corresponde a los propuestos por la institución educativa, que tienen que estar articulados con lo prescrito a nivel nacional, considerando las edades de los estudiantes de cada uno de los grados o cursos. Estos objetivos tienen que ser desglosados o son desglosados de los objetivos del área por su nivel propuestos en el currículo nacional. En BT, los bachilleratos complementarios se deben desagregar de los objetivos del área y en BT y BTP deberían anotarse los objetivos de los módulos formativos que correspondan. También aquí vamos a trabajar en como punto 4, los ejes transversales. Estos ejes transversales son los determinados por la institución educativa. Siempre van a estar en concordancia con los principios del Plan Nacional de Desarrollo y aquellos que se relacionen con el contexto, ¿no es cierto? La identidad, misión, etcétera, de lo que corresponda al contexto institucional como tal. También tenemos en esta parte el desarrollo como tal de las unidades de planificación, en donde se debe exponer una visión general de las unidades que se trabajarán durante todo el año escolar. El número de unidades va a ser determinado por el equipo que lo planificó y lo estableció en su momento. Y estas unidades están en correspondencia, lógicamente, con la metodología determinada en el PCI.
Por lo tanto, no nos podemos desalinear de aquello, ¿no es cierto? Siempre hay este espacio para verificar la alineación con el currículo nacional y el PSI, ¿no es cierto? También tenemos el título de la unidad, que básicamente es lo que bueno, describe como tal la unidad y los objetivos específicos de la unidad de planificación. Así también los contenidos, que de acuerdo a lo propuesto en el PCI y a la tabla, esa tabla de niveles donde están los elementos del currículo, tendrán que alinearse para organizar las unidades de planificación. En educación inicial, cada docente selecciona las destrezas del currículo que se articulen con las experiencias de aprendizaje propuestas, ¿no es cierto? En los niveles de EGB y en los niveles de bachillerato como tal, o BT también, aquí son como tronco común y corresponden a las destrezas con criterios de desempeño que los equipos de docentes deben desagregar, siempre en función a lo propuesto con el PCI. Adicionalmente, se incluyen las orientaciones metodológicas, que de igual forma, para tratarlo brevemente en cada nivel, en educación inicial, básica y bachillerato, sea bachillerato en ciencias, técnico, complementario, cualquiera, son planteados por los docentes, ¿no es cierto? Y describen las actividades generales que se van a realizar con los estudiantes para trabajar el conjunto de contenidos propuestos en la unidad de planificación. Estas orientaciones son la guía para el planteamiento de la actividad, de las actividades al momento de desarrollar las unidades de planificación. Para el caso del SIF, del Sistema Intercultural Bilingüe, estas orientaciones se plantean en unidades integrales que se proponen desde ya el nivel central de la gestión de la administración. En esta sesión también debemos hacer constar las estrategias que se van a utilizar para el desarrollo de los planes de mejoras y también se debe considerar, especialmente para preparatoria, elemental y media, actividades que incentiven el cumplimiento de los minutos diarios, 30 minutos, ¿no es cierto?, diarios de lectura libre de textos relacionados con todas y cada una de las áreas del conocimiento. Eso es un acuerdo ministerial, creo que es el 020, ¿no es cierto? Luego de aquello tenemos en la parte de evaluación, en donde deberíamos definir los criterios para medir el avance de los estudiantes en el trabajo que se desarrolla en cada unidad de planificación. En educación inicial son determinadas por el docente, ya lo habíamos mencionado, y va en relación a las destrezas como tal. Adicional a esto, la duración se pone en semanas u horas según el número de unidades de planificación. Es decir, aquí vamos a poner lo que va a durar cada unidad a ser desarrollado. Finalmente, tenemos los recursos que básicamente vamos a enlistar los materiales bibliográficos, digitales, etcétera, que son utilizados para plantear las unidades de planificación y en observaciones, pues las novedades que se presenten en el desarrollo de cada unidad. Este apartado puede sugerir, ojo, esto es importante, ajustes para el mejor cumplimiento de la planificación. De aquí nosotros ya podríamos generar una mejora. Entonces, este plan curricular anual funge como una directriz para generar las planificaciones de aula de acuerdo al contexto y de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes. Y tiene que ser registrado, este PCA debemos entregar en la plataforma, ¿no es cierto? Así se especifica en la normativa. Finalmente, esta planificación debe aportar, como sabemos, una visión general y tiene que ajustarse, como ya lo habíamos mencionado, a las necesidades e intereses de los estudiantes como tal. Bien, entonces con esta pequeña introducción del formato, del contexto, es lo que nos manda la normativa legal nacional
y que basado en el PCI se podría construir sin ningún problema el PCA. Para aquello, con Raúl vamos a profundizar un poquito el proceso y la familiarización de este formato. Raúl, buenas noches. Por favor, podríamos continuar contigo. Ya, Fernando, muy amable. Buenas noches. Agradecerte, como siempre, por la explicación tan completa que nos acabas de dar. Voy a proceder a compartirles entonces la pantalla de mi computador para poder continuar con el tema que nos atañe, ¿no? Bueno, primero indicarles unos recursos que están en el aula. Y ahí arrancamos, ¿no? Bueno, los recursos que utiliza Fernando. Yo publiqué este documento en el cual se detalla ya lo que mencionó Fernando, ¿no? La estructura que nomás hay que llenar, así es que no lo vamos a revisar, más bien vamos a pasar de una vez a hacer la parte práctica y llenar el PCA, que nos tomará unos 25 minutos a lo mejor, ¿sí? Por acá puse unos documentos en los cuales en la sección de rebote ustedes los leerán. Esta es la función de la sección de rebote, ¿no? Que lean los documentos que aquí se les comparte para tener una idea. Si es que no la tenemos ya, seguramente muchos de ustedes ya han trabajado. Habla sobre los ejes transversales, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del summa causae y de qué va cada uno, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a centrar a llenar el PCA y a ver dónde está. Vamos a ver dónde se abrió la otra. Está aquí. Este, ¿no? Este también es un extracto que si buscan ejes transversales en el Ecuador, una de las primeras, la primera o la segunda búsqueda que les va a salir es esta, ¿no es cierto? Es de un documento oficial del 2010, ¿no es cierto? Para educación general básica, pero se puede aplicar pues a todos los niveles, ¿eh? Y según lo que nos dicta el ministerio, el ente rector, pues son los mismos, ¿no? La interculturalidad, la formación de la ciudadanía, protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes y la educación sexual. Son 5 ejes macros, digamos así, que cubren todo lo que tiene que ver con el proceso educativo y ejes transversales, ¿no es cierto? Entonces ahí les dejamos estos documentitos para que los lean. Y sin más, en la sección de construcción tenemos el formato del PCA. Bueno, el nombre no le hagan caso, es porque yo estoy trabajando con matemática, le bauticé así, ¿no es cierto? La idea es que lo descarguemos y una vez que lo hagamos vamos a tener nuestro formatito aquí vacío, ¿no es cierto? Tal y cual lo tengo yo. Para ustedes está totalmente vacío. Perdón, un poquito afónico. Para ustedes está totalmente vacío, pero yo ya llené con la parte informativa, pues referente a la que voy a abordar, a la que sigo trabajando, ¿no es cierto? Al área de matemáticas, de asignatura matemáticas. Aquí irían el nombre de los docentes o el docente que dé esa asignatura en este nivel, bachillerato BGU, primero de bachillerato, ¿no es cierto? ¿Sí? Recordemos que esta parte es muy parecida al encabezado que tenía el PUD, inclusive en estas horas, ¿no? ¿Sí? 6 horas a la semana, 40 horas de trabajo. Se ha tomado 2 semanas, perdón, o sea, 12 horas para imprevistos y además las evaluaciones, ¿no es cierto? Eso nos da un total de 38 semanas hábiles de clase y 38 por 6 nos da 228 periodos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar de la siguiente forma. Les voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya, esto de aquí. Entonces les ruego descárguense ese PCA vacío y en él vamos a tener pues que trabajar para cumplir la tarea. ¿Sí? Entonces les vamos a compartir esto acá. Ahí estamos. ¿Ok? Esas diapositivas, como les comento, por favor, revisaránles, ¿no? Ya les dejo a su criterio que los revisen.
pero tratan más o menos de lo que Fernando nos hablaba, ¿no? En base a la normativa, pues como nosotros podemos, ya les compartimos, aquí lo compartimos en el escritorio, eso, ya, como nosotros podemos pues llenar los datos informativos y eso, ¿ok? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es llenar esto, e ir viendo de dónde sale, ¿no es cierto? El instrumento principal otra vez viene a ser pues nuestro currículo, ¿no es cierto? Aquí van a ir los objetivos generales del área, y aquí ya tengo yo abierto todo lo que voy a usar, ¿no es cierto? Desde el BGU, ¿sí? Y tengo aquí mis anotaciones, ¿no es cierto? Así se llama. Y porque aquí tengo ya ubicado todo lo referente, todo lo que necesito, al igual que cuando iniciamos a hacer el PUD, todo lo que necesito buscar aquí en este documento, lo tengo ya identificado, ya lo hice antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué me pedía el instrumento que estamos llenando? Los objetivos del área. Eso está en la página 363, hasta aquí arriba, ¿no? Bueno, objetivos del área de matemáticas, ¿sí? Para el bachillerato general unificado, ¿sí? Entonces, nosotros de aquí tendríamos que colocar todos los que correspondan a las destrezas que vamos a generar durante, en mi caso, el primer año de bachillerato general unificado, ¿no es cierto? Entonces yo, en mi caso, esto sí no lo llegué a analizar muy bien. Entonces voy a poner, me acuerdo que este sí pusimos, ¿ya? Me acuerdo que este sí pusimos y el 4. Pero aquí debo poner todos, esos puse en el plan de unidad, ¿no es cierto? Entonces tengo que discernir de estos objetivos, pues de estos objetivos generales, e ir poniendo todos los que sean para el año, ¿no es cierto? Eso viendo ya en las unidades. Según haga las unidades, voy a poder determinar todos los que van a ir aquí en el objetivo del área, ¿no? Los que se van cumpliendo según este nivel, el primer nivel de bachillerato. Ok, entonces vamos a pegar. Tengo el primero. Forma también es importante, lo vamos a ir corrigiendo rapidito. Esto no nos vamos a demorar demasiado. ¿Cierto? Lo vamos a justificar para que quede bien. ¿Okay? Ya, de los que me acuerdo. Puse este. Como ven, ya no lo tengo marcado, es otro archivo. Quería empezar de nuevo. También pusimos el 4. Estos dos pusimos por la unidad que hicimos la otra vez, ¿no es cierto? Aunque sería fácil copiar y pegar de la unidad esa hasta acá, pero bueno, y de todas las unidades, ¿no? Los objetivos generales de la asignatura del área, los podríamos copiar y pegar de cada unidad didáctica que tengamos, y bien luego ver que no se repitan, ¿no es cierto? Y ahí me faltó el código, ¿no? Que es importante, es el OM54. Control C. Eso me faltó aquí. Estos dos recuerdo que pusimos en la otra planificación de unidad didáctica, ¿sí? Obviamente, como de paso la tareita es hacer el plan de unidad, el plan anual, ¿no es cierto? El plan curricular anual. Voy a tener que tener una idea de todos los objetivos con los que se apunten, ¿no es cierto? Que sean pertinentes para toda la asignatura, y los vamos a poner aquí. Entonces no van a ver solo los dos, ¿no es cierto? A lo mejor, si así lo consideramos, van a estar todos los de los objetivos generales, ¿no es cierto? Que son 6, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que hagamos, en las otras unidades tal vez en un momento lleguen a estar los 6, ¿no es cierto? Porque no va a haber solo una unidad, ¿sí? Entonces, supongamos que, poniendo, por ahí este también se va a usar. Yo voy a poner este más. Debería haber a lo mejor todos, ¿no es cierto? Ya analizando todas las unidades que desarrollemos en el año, ¿no es cierto? Entonces, espero haber copiado con el... Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Ya la forma también, bueno, vamos a ponerlo de una vez para que quede bien. A lo mejor queden todos, ¿no? Y en todo caso podríamos poner todo con todos aquí con la consigna de que preferible que falte, preferible que no nos falte nada, ¿no es cierto? Podríamos poner todos aquí, pero lo importante es ir haciendo el análisis de cuáles en realidad vamos
vamos pues a desarrollar, valga la redundancia, en el desarrollo del periodo lectivo con esta asignatura, ¿no es cierto? Entonces yo voy a dejar 3. ¿Ok? Los objetivos del grado o curso obviamente también salen de nuestro documento rector de aquí, ¿no es cierto? Que son pues la expresión de las destrezas con criterio de desempeño. Y aquí sí nos va a tocar pues revisar, aquí sí hay un montón, ¿no es cierto? Miren, hay bastantes, ¿sí? Hay bastantes, ¿ya? Porque aquí están todos los objetivos o destrezas para todos los años de BGA, ¿no es cierto? Para todos los niveles de BGA, miren, hay bastantes. Entonces aquí es donde que nos va a tocar, esto es geometría, ya no es matemáticas, nos va a tocar es revisar, ¿no es cierto? Y esta revisión ya se la hizo previamente para nuestros PDUs, ¿no es cierto? Ya escogimos de aquí. Entonces yo puedo bien abrir el PDU y pues copiarlos. De hecho así deberíamos hacerlo, ¿no? Vamos a abrir el PDU que hicimos el otro día y vamos a, aquí lo tengo, y este estaba con las construcciones, con las adaptaciones. Entonces aquí ya tenía los objetivos que son pues las destrezas con criterio de desempeño, ¿no es cierto? Sí, esto es lo que vamos a colocar acá en nuestro documento. Y lo importante es que al hacer este discernimiento, digámoslo así, está con los códigos, ¿no? Que esto es lo que nos van a exigir a lo mejor. Porque otra forma en la que yo podría hacer es irme al libro. Es irme al libro y de aquí también encontrar las que son de la unidad 1. De hecho, serían todos, si se dan cuenta, porque el libro es también un ente, que es un recurso que nos lo dicta el ente rector, ¿no es cierto? El ministerio, son los libros oficiales. Entonces, si quisiera, podría poner todos también, porque son los, supuestamente los, no, son los objetivos, las destrezas que queremos generar en nuestros estudiantes. De hecho, lo son. Pero quien ha usado un libro de estos, en realidad ya a profundidad, y en la otra versión nos hicieron notar eso, en otra versión del curso, es que muchas de las situaciones de aquí son irrelevantes y no se topan todos los temas y no se llega a utilizar totalmente el libro, ¿no es cierto? Yo en realidad no he usado, pero aquí está este meollo de las destrezas con criterio de desempeño y de aquí podríamos sacar. Pero ahí, como ven, no está ligado pues a nuestra simbología, aquí a nuestra nomenclatura. Entonces, mejor tomar de nuestras unidades y colocarles de aquí en orden, ¿no es cierto? Si ya después alguna se repite, hay que eliminarla y aquí tendríamos todos los objetivos que queremos conseguir con nuestros estudiantes en el año, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, el desarrollo de las unidades, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, vamos a seguir llenándolo, pero yo necesito ver unas ayudas que tengo aquí. Si vieron que tenía esas anotaciones, ¿no es cierto? Entonces de ahí voy a ir a algo que me olvidé, algo que me olvidé. ¿Ya? Entonces, a pesar de que no lo acabo de poner, aquí como pueden ver, aquí en mis anotaciones para la clase, están, no todas, pero están algunas de las que estaban en el libro. En el libro están un montón, ¿no es cierto? Estas que yo saqué, y de aquí faltaba todavía discernir un poco más, son las que aportaban para la unidad 1 que yo ya hice, ¿no es cierto? Tampoco valdría la pena poner todas. Sobre todo, en primer lugar, porque como les dije, nos hicieron notar que ese libro no se utiliza totalmente o que no cubre las, qué sé yo, expectativas del docente, algo así nos dijeron la otra vez, y que el docente, aparte de este libro, tiene que usar otros recursos. Entonces, pero sí de pronto habrá alguna que otra destreza con criterio de desempeño que del libro nos pueda servir, ¿no? Hay que ir pues discerniendo, hay que ir viendo cuáles nos van a utilizar. Siempre va a ser mejor, ¿no es cierto?, tener que buscar en algo que ya esté escrito y que está normado con el nivel de comprensión curricular 1, ¿no es cierto?, con el nivel macrocurricular, para no equivocarnos. Pero si ya tenemos la experticia, pero si ya tenemos esta experiencia, podemos redactar nuestros propios contenidos, nuestros propios objetivos de aprendizaje. Pero ya aquí está escrito y la idea es que no nos hagamos mucho problema y tener de dónde sacar, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora,
el título de la unidad. Yo voy a trabajar para la unidad 1, ¿no es cierto? Que eran los números enteros. ¿Ok? Pero bueno, para eso voy a compartirles solo esta parte. Es este. ¿Ya? Entonces voy a quitar esto. Y vamos a ir llenando esto, ¿no es cierto? Entonces el primero de las unidades que yo estaba pues trabajando se llama, aquí lo tengo, los objetivos ya están, ¿sí? Los ejes transversales, a eso al final o antes, ¿sí? Ejes transversales van antes, ¿ya? Por eso les había indicado pues, la situación esta de dónde vamos a poder conceptualizar, ¿no es cierto? Ejes transversales son, pues, ya sabemos, ¿no? Además de los que nos dicta ahí, también podemos incluir la situación axiológica de los valores, del respeto, integridad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente nos recomienda poner el contenido, ¿no es cierto? El contenido que vayamos a tratar. Obviamente no vamos a poder tratar en una asignatura todos los contenidos transversales, ¿no es cierto? De esos 5 se desprenden en algunos temas que nosotros podríamos tratar. Entonces se me ocurre que aquí a lo mejor podríamos poner, por las condiciones en las que estamos ahora, ¿no es cierto? Puede ser importancia de la higiene corporal, por ejemplo, ¿no es cierto? Apuntando al eje de salud, ¿no es cierto? De la higiene corporal. ¿Okay? Lo podríamos tratar. ¿Por qué no en la clase de matemáticas poder tratar esto como un eje transversal, ¿no es cierto? Podríamos poner algo sobre la responsabilidad, ¿no es cierto? Y tal vez algo sobre el acoso, qué sé yo, acoso sexual, no sé, o identidad sexual, algo así, según las temáticas que se pueden tratar, ¿cierto? Digamos que esas 3, 2 o 3, ¿ok? También podríamos poner cosas de empatía, medio ambiente, honradez, respeto, lo que cubra cualquier situación que sea un eje transversal dictado por el ministerio, ¿no? De forma macrocurricular nivel 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, luego de colocar eso, solamente los contenidos, ¿no? Solamente los títulos. Vamos a empezar y a realizar la unidad de los números reales. ¿Ok? Ya. Objetivos específicos de la unidad. Estos los vamos a copiar. Pegan a cerrar el otro documento. Esto lo voy a copiar del PUD, ¿no es cierto? Y solamente estos de aquí ya les pongo en contexto. Estos lo hicimos en el otro documento. Hemos puesto los objetivos de unidad de planificación, el OM52, OM51, OM52. Ya, entonces los voy a copiar de la planificación del PUD. Ok, entonces aquí, ¿no es cierto? De las destrezas con criterio de los objetivos de la unidad, ¿no? Eso lo teníamos en la planificación microcurricular. Los estoy copiando y los vamos a poner aquí. Objetivos de la unidad. ¿Ok? Ya, entonces hemos puesto los dos, OM52 y OM51 y OM52. Perdón, aquí en el otro documento lo he escrito mal. OM51 y OM52. Esos salen también de la planificación curricular, ¿no es cierto? De BGU. ¿Sí? Ahí están, estoy verificando en este momento, aunque ustedes se lo puedan ver al otro. Sí, ya, entonces hemos puesto OM51 y OM52, buscando pues en el currículo. Entonces esto yo al final les voy a compartir, entonces aquí les voy a poner como una anotación que esto salió del currículo, ¿no es cierto? Currículo, ¿no es cierto? Ya. Estoy poniendo de dónde salió esto. El currículo o de la unidad que ya estaba hecha, ¿no es cierto? Lo vamos a copiar y pegar. ¿Ok? Ya, los contenidos pues van a ser nada más que nuestras temáticas, ¿no es cierto? Las propiedades algebraicas de los números, en este caso,
son algunas, ¿no? Pero igual estos contenidos los podríamos sacar de nuestro librito, ¿no es cierto? Para del libro de BGU de primer año de bachillerato, los podemos sacar, igual analizándolos y medio como lo hicimos para el PUD, ¿no es cierto? Hay que ir analizando todo. Entonces eso ya lo vamos a colocar aquí. Los contenidos. Sin formato. Ya. Se copió mal, a ver, control Z. ¿Cómo lo copio? No, estoy Excel. Esto es mal, muy mal. Propiedades algebraicas. Voy a copiar de uno en uno, a ver cómo me vaya. Voy a copiar de uno en uno. Entonces los contenidos estos yo los saqué, de uno en uno está mejor. Los saqué del libro. Del libro. Profe, no se le escucha, el micrófono está medio raro. Como eco, como existe. Mejor. No se escucha nada. Creo que está con el micrófono apagado. Profesor Raúl, no se le escucha. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Gracias. Ya les comentaba que está lloviendo acá en Riobamba y es lo único que interfiere a las conexiones de fibra óptica. Debe ser eso, debe ser mi conexión, ¿sí? Bueno, lo que estos pedacitos que estoy copiando y pegando acá son del libro, ¿no es cierto? Ahí están los contenidos que se van a tratar en cada unidad, ¿no es cierto? El libro es un recurso valioso, a pesar de lo que les comento, que me comentaron en la otra versión del curso, que hay muchas cosas que son irrelevantes, que no se utiliza todo el libro, etcétera, etcétera, que hay necesidad de usar otros recursos. Pero bueno, si ese es el documento rector que nos da el nivel de concreción macrocurricular, lo debemos utilizar hasta para no equivocarnos, ¿no es cierto? Entonces estas son temáticas que están para la unidad 1, ¿no es cierto? En el libro que me descargué del ministerio, ¿ok? Entonces aquí pondré, obviamente no voy a tomar y a copiarles todos los contenidos, ¿no? Según lo que les acabo de decir, tendré que analizar qué contenidos están bien, ¿no es cierto? Tendré que analizar si de pronto tengo que hacer un cambio en los contenidos, pero de ahí me sirve para orientarme en algo, ¿no es cierto? Al menos a mí me sirvió mucho, les comenté, yo no soy profesor de matemáticas, y me sirvió, y la idea era esa, ¿no es cierto? Sin tener experticia en el área, hacer la planificación hacer las planificaciones correspondientes. Dígame. O bueno, apaguen sus micrófonos, por favor, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí he puesto 3 contenidos. Seguramente faltan más, pero la idea es que esto salió del libro. Ya con nosotros tenemos experiencia, hemos dado algún tiempo una asignatura, los contenidos ya los haremos de memoria, ¿no es cierto? ¿Sí? En cuanto a nuestras orientaciones metodológicas, aquí se recomienda poner pues la metodología ERC. Esa es pues la metodología que que nos promueven a que utilicemos, ¿no es cierto? Es una de las más difundidas, validadas, probadas. Y recuerden que esta metodología ERCA ya pusimos, ¿no es cierto? Ya pusimos en nuestra planificación de unidad, ¿sí? Entonces yo voy a
intentar copiar y pegar, inclusive voy a copiar y pegar, ¿no es cierto? Lo que pusimos ahí, nuestras orientaciones metodológicas, o si no, pues le voy a poner aquí eso, tal cual, ¿no? Aquí está ERCA, ¿no es cierto? ERCA. Si vale la pena, si desean, podríamos, en lugar de esto, poner y explicar la orientación metodológica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí podríamos inclusive poner el autor, ¿no es cierto? Que es Kolb, y poner una pequeña descripción de lo que es, pues justamente, este que es este ciclo de aprendizaje de ERCA. Podríamos ponerlo aquí, a lo mejor se empleará el ciclo de aprendizaje ERCA como propuesto por Kolb, ¿cierto? Podríamos ponerlo aquí y para que quede bien sentado, para esta unidad emplearemos de esta forma, ¿cierto? Estas son las actividades según la metodología de ERCA que vamos a utilizar. Ok. Para la evaluación, pues nuestros criterios de desempeño de la unidad, o los indicadores de desempeño de nuestra unidad, ya los obtuvimos o ya los pusimos en el plan de unidad didáctica, ¿no es cierto? Entonces, los criterios de evaluación los vamos a tomar de ahí mismo, ¿no es cierto? Los criterios de indicadores de evaluación. A ver. Entonces lo voy a copiar y con su... Vamos a decir, no sé, ojalá me deje copiarlo todo. No, tengo que ir a otro documento. Aquí, hasta PUD. Ya, aquí están nuestros indicadores, lo voy a copiar tal cual. Miren, este es presentar un resumen nada más, ¿no es cierto?, de las unidades, de nuestras unidades que ya las elaboramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si revisan, estos son los criterios que se colocó en el PUD, o indicadores, en el PUD para nuestra unidad didáctica que estamos ahorita pasándola acá, ¿cierto? Es hacer un resumen de las unidades, ¿ok? Finalmente, vamos a poner aquí la duración en semanas. Esto ya, bueno, se definirá en el grupo de trabajo, porque esto no lo hace el docente solo, sino el área, ¿no es cierto? El área, y más que el área, los docentes que trabajan en este nivel. Entonces, a lo mejor sería pertinente, se me ocurre, no sé en qué tiempo se pueda dar esto, pero voy a poner en unas 6 semanas a lo mejor, ¿no es cierto? Esto ya nos va a dar el criterio de el conocer nuestra asignatura y de saber, pues, qué tiempo toma dar cada unidad, ¿no es cierto? A ver, déjenme aquí ponerle un movimiento que suba y que se centre. Ya. Sí, entonces miren, así a la final quedaría de una unidad, ¿no es cierto? Nos faltaría, pues en este caso, yo me tomé también el trabajito de hacer el plan de unidad de todos, ¿no es cierto? Y aquí sistematizar, y les voy a subir el que es completo de matemáticas al menos, ¿sí? Les voy a subir en el que están las 6 unidades, me parece que son, lo tengo por ahí, ya yo hice para la otra versión, y les voy a subir, como les decía, para que tengan una idea, ¿sí? Ahora, la bibliografía, si de pronto ya conocemos y sabemos los libros que utilizamos, aquí tendríamos que de pronto poner también este libro de ley, ¿no? El libro este que estamos usando del ministerio, ¿no? Pero si no sabemos, a lo mejor ahí también me va a servir ese librito. Es importante el libro, ¿no? Lo importante sería también que esté, pues, bien estructurado y que tenga exactamente, sea muy conciso, sobre todo por el comentario que se hizo y les comenté en la versión anterior, que no son muy buenos los libros, ¿no es cierto? Pero se supone que si es la bibliografía oficial que nos dicta el magisterio, ¿no es cierto?, a través del ente rector de nivel curricular 1, ¿no es cierto?, macrocurricular, aquí debería poner solo ese libro, ¿no es cierto?, como bibliografía. Sin embargo, voy a usar la bibliografía a la que hace referencia el mismo libro, ¿no es cierto?
Entonces el libro está aquí y voy a poner esta bibliografía. Ok, que como siempre está al final. Simplemente la voy a buscar. La vamos a copiar y pegar, porque no hay más. No. Aquí está la bibliografía. Si no anoté en qué página estaba. Entonces simplemente la voy a copiar, la voy a pegar y tengo la bibliografía de nuestra planificación anual, ¿cierto? La voy a pegar así. Ya. Luego a esto le daré el formato respectivo, APA, triple E, no sé, pero sé que seguro será APA. Luego le daré ese formato, ¿cierto? Ya, y con eso, en realidad, ya hicimos bastante. Las observaciones, ¿cómo sería? Las que se asuman, las que salgan, las que nazcan en el grupo de trabajo. Yo por ahora voy a poner que no hay observaciones. Ya, en lo referente a la situación esta de los nombres, ya eso no lo vamos a llenar, ¿no es cierto? Es las firmas de responsabilidad del trabajo, ¿ok? Entonces, miren, así nos queda un trabajo todavía un poquito, no difícil, sino largo, el de buscar esta información en los documentos pertinentes, ¿no? En el currículum, los contenidos de pronto en el libro, o también podría basarme en el libro, ¿no? Ya viendo hacia qué va. Las orientaciones metodológicas, utilicemos ERCA, no sé, también según el centro, la institución pueden indicarnos que usemos alguna otra aproximación metodológica para nuestros cursos, pero esta es muy sencilla y se utiliza hasta en universidad, ¿no es cierto? Organiza de manera efectiva los momentos del proceso educativo, ¿sí? Hay que también ver, ¿no? Hay que leernos y sacar algún criterio de evaluación, pues leyendo el currículum, ¿no es cierto? Leyendo el currículum, y si eso ya lo hacemos para cada unidad, es copiar y pegar como acabamos de hacer ahorita, ¿no? Y ahí el tiempo, eso sí hay que ir coordinando para que avanzar a cubrir todo el currículo en el periodo lectivo, ¿ya? Y eso era lo que les quería mostrar yo el día de hoy. Sí, además, a ver, indicarles que aquí está una pequeña tareita en la cual es de enviar el plan anual curricular, pero considerando que apenas ayer creo que fue que se mandó de la otra planificación, esta tarea entra en el tiempo de evaluación de la próxima semana, o sea, va a estar hasta el otro domingo, ¿no? Hay 10 días para que hagan la planificación anual, ¿ya? Considerando que debe hacerse para su asignatura, la que haya escogido o la que dicta, de todo el periodo académico, ¿no es cierto? Sí, es un trabajo más que difícil, es arduo, ¿no es cierto? Es un poquito largo, pero se conoce de dónde se puede sacar la información y la idea es que vayan practicando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenía que presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Te cedo la palabra a Fer. Buenas noches, profesor. Rita Vega le saluda. Dígame. Yo quisiera, sí quisiera. Ahí. Ya. Ahí es donde... Si me permite, profesor, y me permiten compañeros. Diga, compañera. Sí, pero quisiera que por favor me ponga el formato ahí. Por Ya. favor. O me permita compartir un formato que yo tengo acá. Mejor el suyo porque yo tengo algunas preguntas. Tengo muchas preguntas y si me permiten los compañeros, si tenemos el tiempo, quisiera compartir un formato que yo tengo realizado del PCA. Ya, perfecto, está bien, pero este formato recordemos que es el que nos norman en el reglamento, ¿no es cierto? O sea, la idea es aquí usar los documentos que están en el reglamento. Si en su instituto, en su lugar de trabajo utilizan otro, con todo el respeto, está bien, porque no, ahí mi profe, es exactamente el mismo. No, ya. no es